Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Hoy queremos compartir, o vamos a compartir un taller de huerta agroecológica de invierno, o el lanzamiento de la temporada otoño-invierno 2022. Vamos a conversar con un especialista, un extensionista, ingeniero Maximiliano Bongiorno, que está trabajando dentro de lo que es la cuenca del Salado, y específicamente su sede es el partido de Chascomús, y además de atender a otros partidos. Así que va a ser un poquito la charla que vamos a tener con él. Vamos a ir compartiendo algunos conceptos interesantes que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar una huerta agroecológica de invierno. ¿Qué cosas vamos a tener presentes, como la temperatura, como la luz, cantidad de horas de luz que necesita una huerta? ¿Qué especies podemos sembrar? ¿Cuáles son los principios de una huerta agroecológica? Porque hablamos de agroecología en este sentido. ¿Qué es lo que significa? Bueno, todos esos conceptos los vamos a ir charlando junto con Maxi a lo largo de este taller o este conversatorio, a fin de ir aprendiendo, a tener herramientas que nos permitan en esta temporada realizar una huerta. Y si hablamos de una huerta, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las semillas. Bueno, y en este marco, en sí, el programa Pro Huerta, que es una política pública que lleva más de 30 años, y es cogestionada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA en sí, donde el objetivo principal es promover la seguridad y soberanía alimentaria. Cuando hablamos de seguridad, hablamos que los alimentos que nosotros consumamos sean sanos, no nos hagan daño por tener algún producto de índole química u otro producto que ahora nos puede hacer daño. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando del derecho que tenemos todas las personas, los pueblos, de poder producir y consumir nuestros propios alimentos. En eso se basa lo que es la soberanía alimentaria, junto con lo que es la producción agroecológica, que después nos vas a contar un poco, Maxi, por qué no hablamos de huerta orgánica y sí hablamos de huerta agroecológica. Y sobre todo porque el programa también lo que hace es motivar e incentivar a las familias que tengan su propio espacio donde puedan producir sus alimentos, consumir alimentos sanos, o que tengamos una alimentación adecuada. Por eso cuando hoy te mencionaba que el programa trabaja en sí sobre lo que es soberanía alimentaria, es esto, ¿no? Justamente que menciona la Filmina, que es la capacidad y el derecho que tenemos todas las personas, los pueblos. De hecho así ha sido con los primeros pueblos, ¿no? Los primeros habitantes, de que producían sus propios alimentos básicos, que les permitían reproducirse como personas
dentro de la sociedad que vivían y que nosotros también vivimos. Por eso tienen que ser, cuando hablamos de soberanía alimentaria, una alimentación sana, segura y soberana. Y no solamente tiene que ver cuando uno recibe ahora las semillas. Dentro de lo que es el programa en sí, se motiva de alguna forma que las personas, los huerteros, los productores, puedan cultivar también sus propias semillas. Esto es un elemento básico dentro de lo que es soberanía alimentaria. No solamente la parte de lo que es producción y consumo de ese alimento que yo hago, sino el hecho de autogestionar mi propia semilla. Es decir, guardar alguna planta que haya desarrollado todo su ciclo y al final del ciclo esta planta produce semilla. Lo que hago ahora es guardarla, condicionarla y tenerla para la próxima campaña. Si bien es cierto que el programa ProHuerta en sí entrega kit de primavera-verano y de otoño-invierno a todas las familias que quieran hacer una huerta, es importante tenerlo presente. Además de tener esta herramienta desde el programa de entregar un kit, la herramienta sería que cada familia, cada huertero, produzca su propia semilla. Esto también es soberanía alimentaria. Y cuando hoy hablamos de huerta agroecológica, Maxi, ¿a qué nos referimos? ¿O por qué en realidad es una huerta agroecológica? ¿La diferencia con una huerta orgánica? ¿O por qué nos referimos específicamente a esto? Bueno, en principio, la propuesta de hacer una huerta agroecológica implica que nuestra producción hortícola familiar cumpla con algunos requisitos. Se busca en las huertas agroecológicas imitar a los procesos de la naturaleza. En este caso, como ejemplo, se podría poner la descomposición de la materia orgánica que sucede en el mantillo, abajo de un bosque, naturalmente. Nosotros utilizamos ese proceso en nuestros domicilios para generar un compostaje y producir abono orgánico en nuestras casas, potenciar los servicios ecosistémicos. En la naturaleza la polinización es un servicio ecosistémico que se da de forma natural. En las huertas promovemos el cultivo de flores para atraer polinizadores y para que también suceda en las huertas. Favorece la autorregulación de las poblaciones de plagas mediante algunas estrategias que ya vamos a estar hablando, las asociaciones, las rotaciones, los manejos de poblaciones de organismos. Vamos a ir regulando las plagas y las enfermedades en las huertas. Abastece de alimentos saludables a la familia, haciendo un aporte en alimentos y evitando realizar gastos de la economía familiar en compra de estos alimentos. Respecto a los alimentos saludables, ya le habló Marcelo sobre la producción sin utilización de productos químicos. Y también permite entender y valorar la naturaleza, y ahí hay un punto que está bueno tener en cuenta, que para poder valorar algo es importante conocerlo. Entonces conocer cómo funciona la naturaleza, conocer cómo funcionan las plantas, las hortalizas, nos permite darle el valor que se merece y darle la importancia que tiene la producción o la autoproducción de alimentos en las casas y en los espacios productivos, ¿no? Qué interesante esto que vos mencionás, Maximiliano. Así que no es solamente un espacio productivo donde vamos a producir hortalizas, sino tiene que ver con un ecosistema. Hay que entender todas las relaciones que existen en un ecosistema entre las plantas, las hierbas espontáneas, entre lo que producimos y hasta los propios insectos. Ahora, ¿qué cosas nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de elegir un espacio para hacer una huerta? Bueno, en principio, para poder elegir un lugar para realizar la producción de alimentos, hay que tener algunos tips. El primero y fundamental, sobre todo para la temporada de otoño-invierno, es que tenga buena exposición al sol, es decir, que el lugar donde vamos a producir alimentos reciba insolación. El segundo, como para tener en cuenta, es que necesitamos tener un cerco o cerrar el espacio de producción. Entendemos que la huerta es un lugar donde producimos alimentos, así que las mascotas no deben tener ingreso, no es un lugar donde pueden entrar los animales, puede existir riesgo
de transmisión de enfermedades desde los perros, desde los gatos, a las personas que consuman esos alimentos. Entonces el cerco es una cuestión fundamental. Es importante tener una fuente de agua cercana para realizar los riegos de forma periódica, diaria, y necesitamos tener un buen acceso al agua. Es algo que complica mucho si eso no está bien diagramado, llevar adelante la producción cotidiana, el trabajo en la huerta. Y necesitamos semillas y herramientas. Las semillas se pueden recibir del programa ProHuerta, como contaba Marcelo, en la temporada otoño-invierno ya se están distribuyendo, y es importante tener en cuenta la autoproducción de semillas para no depender de los momentos en que el programa entrega semillas y tener la soberanía de decidir la producción de alimentos cuando sembramos en función de nuestro clima, de nuestra huerta, de nuestras condiciones locales y no de la decisión de entrega del programa o los momentos de entrega. Y las herramientas, cuanto mejores herramientas tengamos mejor, pero con una pala de punta se puede llevar adelante una huerta familiar. Si tenemos rastrillos, azadas a pines, palas anchas o a una laya, vamos mejorando la capacidad de trabajo, pero no es una gran cantidad de herramientas la que hacen falta para llevar adelante la producción de alimentos en casa. Ahora, algo interesante que vos estabas mencionando ahí, que es el tema de fuente de agua cercana, ¿no? Cuando te referías a esto, normalmente a veces las huertas, lo que hemos visto, ¿no? Cuando hemos visitado algún huertero, algún productor, sobre todo huertero, huertas familiares, la fuente de agua es el agua de red, ¿no? Que utilizan. Y es interesante poder empezar a trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que el agua es un recurso no renovable, ¿no? Limitado. En nuestra zona, depende el régimen pluviométrico, bueno, tenemos la capacidad o también el hecho de poder guardar el agua de lluvia, captar el agua de lluvia, quizás hacer con algún reservorio, tenerlo tapado, obviamente, por el tema de los mosquitos para que no haya reproducción de insectos, pero sí tener presente a aquellos que tengan el espacio de aprovechar este recurso a través del agua de lluvia, captar el agua de lluvia en un tanque o varios tanques, por eso la gente antes tenía algún aljibe donde tenía reservorio, y en la medida que vamos consumiendo, ahí sí poder hacer alguna mezcla de agua, como para bajar la carga de cloro. Podríamos tenerlo esto presente, ¿no es cierto? Sí, es muy importante. Por lo general en las localidades el agua de red no tiene las mejores condiciones para hacer riego. Si bien es agua potable para consumo humano, viene clorada y tiene algunos tratamientos, y el agua de lluvia tiene mucha mejor calidad para la producción de hortalizas. Bien, excelente esto que mencionás. Ahora, ya sabemos cuál es el lugar, ¿no? La elección del lugar que vos mencionabas y estas cuestiones que hay que tener presente. Ahora, ¿qué condicionantes puedo llegar a tener? Porque no es lo mismo producir en verano que producir en invierno. ¿Cuáles son las condicionantes más importantes que yo voy a tener, que las tengo que tener presente al momento de hacer una huerta de invierno, Maxi? Bueno, ahí mencionábamos algunas de las cuestiones importantes a tener en cuenta, y algunas de esas precisamente son limitantes. Digamos, la huerta de invierno es una huerta que necesita de mucha insolación, debido a que es la temporada del año en la que menos sol tenemos naturalmente. Entonces, pensar en desarrollo de un espacio de huerta, para elegir el lugar, debe recibir 5 horas de insolación diaria sobre el suelo, las hortalizas, para poder desarrollar de manera correcta. En principio, está bueno tener en cuenta esas 5 horas, y con esas 5 horas podemos producir todas las hortalizas que vienen en el kit, las 14 variedades que entrega el programa, podemos producirlas con 5 horas. Si las horas que recibe nuestra huerta, o nuestro espacio donde podemos disponer la huerta, son menos de 5 horas, porque hay una medianera, porque hay un árbol con hoja perenne que nos sombrea el espacio, lo que debemos decidir es producir algunas especies, principalmente que sean de producción de hojas, acelgas, lechugas, espinacas, perejiles, achicorias, que son especies que requieren de menos insolación. La segunda limitante que tenemos en este momento es la temperatura. Las huertas en invierno, cuanto mayor temperatura haya, las plantas crecen más rápido. Principalmente el entrado del invierno,
las hortalizas empiezan a crecer más lento y cuando llegamos a tener 8 o 10 grados, directamente detiene su crecimiento, sobre todo lo que es hortalizas de hoja. Entonces hay que tener en cuenta los momentos de siembra para llegar al invierno o al momento en que el frío es más crudo, con plantas bien desarrolladas que nos permitan atravesar esta situación crítica de invierno sin tener problemas en el desarrollo típico de las hortalizas y sin generar alteraciones como puede ser irse en flor antes de formar el órgano comestible o tener algún marchitamiento o tener crecimiento deficiente. Y por último, la humedad, siendo un momento en el que la humedad es abundante, digamos, es el momento de mayores precipitaciones y al haber menos insolación, es un momento de mucha humedad. Si bien eso puede ser visto como algo bueno para las hortalizas, porque van a tener buena humedad, vamos a necesitar regar menos, genera muchas veces inconveniente porque produce el desarrollo de hongos, de mohos, de verdines, que pueden perjudicar la producción de alimentos en casa, y es importante tener en cuenta que los lugares de huerta tienen que tener buenas ventilaciones y tener la posibilidad de recibir la mayor insolación posible para evitar el desarrollo de patógenos en las huertas. Por eso es que vemos en algunas huertas familiares, ¿no? A veces es notorio cuando vamos a visitarlos y eso, que en los sectores donde no le da tanto el sol o el sol no da, se desarrolla sobre la tierra ese musgo, ese verdín, que bueno, puede llegar a afectar de alguna forma el desarrollo de las plantas, ¿no? Por no tener esa insolación que vos mencionabas. Y dato interesante, esto que vos marcabas sobre la temperatura, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a sembrar en mayo, junio, voy a esperar que las plantas produzcan, y sabemos que en mayo, junio bajan bastante las temperaturas por debajo de los 15 grados, y a veces uno las ve a las plantas ahí vegetar. Es importante tenerlo presente, sobre todo lo que es de hoja, ¿no? Que mencionaba. Ahora, hoy mencionaste, ¿no? Sobre lo que es una huerta agroecológica que imita los procesos de la naturaleza. Ya sabemos cuáles son los condicionantes. Ahora, hay principios básicos que marcan en realidad cómo es una huerta agroecológica, ¿verdad? Sí, nosotros desde el programa ProHuerta decimos que para llevar adelante una huerta agroecológica debemos cumplir con 3 principios básicos que nos garantizan el funcionamiento de esta huerta de manera sistémica. Lo que hablábamos hoy de que se parezca a un ecosistema y que funcione de manera interrelacionada los componentes de la huerta. El primero son las asociaciones. Es decir, nosotros buscamos en nuestros canteros, en nuestros bancales, poner plantas mezcladas juntas que nos dé el beneficio de tener un mejor crecimiento, creciendo juntas, que si las pusiéramos solas. Un ejemplo puede ser producir hortalizas con raíces muy profundas, como pueden ser las zanahorias o como pueden ser acelgas, mezcladas con hortalizas que tengan raíces más cortas, como puede ser el puerro, la cebolla de verdeo, la lechuga. Entonces nos permite un aprovechamiento del perfil del suelo en profundidad, unos utilizan agua y nutrientes de más abajo y los otros de la superficie, y eso nos permite una complementariedad entre las especies. Otro ejemplo podría ser utilizando o analizando la capacidad que tienen de utilización de la radiación solar. Es decir, especies que utilizan la radiación solar por captar la mayor cantidad de sol posible y especies que son de crecimiento vertical y que utilizan poca radiación solar. Por ejemplo, el puerro, la cebolla de verdeo son plantas muy finas que utilizan poca radiación solar y que si las ponemos solas en un cantero va a haber mucha radiación solar que no se aprovecha y que impacta directamente sobre el suelo, produciendo la germinación de especies espontáneas. Para evitar eso, normalmente las que utilizan poca radiación solar las mezclamos con plantas que utilicen mucha, como puede ser la zanahoria, las lechugas o las acelgas, que captan toda la radiación solar que llega y sombrean totalmente el suelo. Esas son algunas estrategias de asociaciones para poder utilizar mejor, tanto sea la radiación solar, que es crítica en este momento, y
el agua y los nutrientes, que por lo general es lo que debemos aprovechar para la mejor producción de alimentos. El segundo de los principios básicos son las rotaciones. Rotar implica en diferentes canteros, no, en el mismo cantero, ir utilizando diferentes especies. Es decir, no repetir año a año la siembra de la misma especie en el mismo lugar. Ahí aparece en la imagen un solo cantero que en un momento tiene acelga, en otro momento tiene habas, en otro momento tiene tomates y en otro momento tiene cebollas de verdeo con repollos, por los esquemas que hay. Eso se va planteando año a año diferentes especies. La razón por la cual realizamos esta rotación son dos. La primera es que cualquier especie que hayamos plantado en un cantero, si tuvo algún problema de enfermedades o de plaga, normalmente los huevos, las larvas o las esporas de los hongos pasan los inviernos en el suelo, o pasan el estado en el que la planta no está en el suelo. Entonces, si año a año ponemos la misma planta, esos huevos, esas esporas o esas larvas que quedaron en el suelo vuelven a atacar a nuestros cultivos. Para evitar esto, lo que hacemos es poner plantas diferentes que no sean susceptibles a las plagas o a las enfermedades que hayamos podido tener en la temporada anterior. Esa es la primera de las razones, una razón sanitaria. La segunda razón por la que rotamos el suelo es que algunas especies utilizan más nutrientes, más de un tipo de nutriente que de otros. Por ejemplo, todas las especies que consumimos las raíces, como pueden ser zanahorias, remolachas, extraen del suelo mayor cantidad de fósforo que del resto de los nutrientes. Las que consumimos sus hojas extraen del suelo mayor cantidad de nitrógeno que del resto de los nutrientes, y de las que consumimos sus frutos extraen del suelo mayor cantidad de potasio que del resto de los nutrientes. Siguiendo ese razonamiento, si yo siempre pongo especies de las cuales consumimos hoja, lo que voy a hacer es sistemáticamente extraer mucha cantidad de nitrógeno del suelo y voy a ir generando una deficiencia. Para contrarrestar estas mayores extracciones que utilizan algunas especies, lo que hacemos es rotar las especies y poner en un año un cultivo de consumimos hoja, el otro año que le sigue uno que consumimos fruto, el otro año consumimos uno que consumamos raíces, y de esa manera, al ir extrayendo diferentes tipos de nutrientes, le damos tiempo al sistema, al suelo, a balancear y a reacomodarse a las extracciones de nutrientes que venimos realizando con las producciones de hortalizas. Qué interesante, y te interrumpo un segundito, Maxi, en esto que vos estabas mencionando, ¿no? Con respecto a la rotación, porque normalmente esto lo vemos, ¿no? Que muchas veces se siembran año tras año las mismas especies. Por ejemplo, en verano la gente está acostumbrada siempre a plantar tomates en el mismo lugar, pero año a año la producción es como que va decayendo. O, por ejemplo, se van enfermando mucho más fácil, y es interesante lo que mencionabas porque tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿no? A veces los cultivos dejan esporas de hongos, o hay larvas o huevos de determinadas plagas que afectan a esas hortalizas o verduras que estemos sembrando, y van a ser, digamos, campo fértil para cuando volvamos a sembrar. Así que es interesante tenerlo en cuenta. Y algo que me surge, que no parece ilógico, es que no cuesta nada poder llevar una planificación, ¿no? Un cuadrito donde pongamos, este año puse en este lugar planta de tomate. Así para el próximo verano, o puse este año habas acá. El próximo año, el próximo invierno, no repito, y entonces de esa forma, como vos decís, este sistema de rotación nos va aportando los beneficios que tiene una huerta agroecológica. Sí, exactamente. Es importante cumplir con las rotaciones para no tener problemas sanitarios y para no tener problemas de agotamiento del suelo. Es importante cumplir con las asociaciones, porque eso impide el desarrollo de plagas y de enfermedades de manera masiva en las huertas. Y es importante cumplir con el tercero de los puntos, que es la producción o la aplicación de abonos, el uso de abonos, porque tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros realizamos una cosecha de una hortaliza, de alimentos de la huerta, vamos a tener en esa hortaliza nutrientes, que van a ser los nutrientes con los cuales se va a nutrir el huertero y la familia. Pero esos nutrientes salieron del suelo, y tenemos que encontrar la manera de devolverle al suelo los nutrientes que le vamos sacando cosecha tras cosecha, para no generar
un agotamiento de nutrientes en nuestro sistema productivo y para que esta huerta sea sustentable, es decir, que se pueda seguir produciendo en ese lugar por muchísimos años, generación tras generación. Las estrategias de abono normalmente se abordan en 3 tipos. Los abonos de cobertura son abonos que se utilizan para protección del suelo, que aportan nutrientes mediante proceso de degradación. Los abonos verdes son plantas que se siembran en canteros que decidimos ese año dejar para descansar y que luego incorporamos al suelo. Esa incorporación de las plantas produce el aumento de la cantidad de materia orgánica en ese cantero y a su vez, si las plantas que cultivamos para abono verde son leguminosas, se realiza fijación biológica de nitrógeno, es decir, las plantas capturan nitrógeno del aire, lo dejan en el suelo a disposición para las plantas hortícolas o las hortalizas que plantemos la temporada que viene. El último de los abonos es el que estratégicamente utilizamos para reponer la fertilidad que le sacamos al suelo. Ese es el que trae nutrientes externos, digamos, y es el que realizamos en las composteras domiciliarias, haciendo separación de los residuos orgánicos y realizando compostaje en casa, utilizando ese compost para aportarle la nutrición necesaria a los canteros de la huerta. El compostaje no solamente aporta nutrientes, sino que además reduce en 50% la cantidad de residuos que una familia produce, reduce la cantidad de camiones que van a estar recolectando basura, reduce la contaminación en los depósitos finales, porque generalmente las contaminaciones de napa en los basurales o en los depósitos finales de residuos domiciliarios se produce por los materiales orgánicos que no se habían separado. Así que hay beneficios propios para los huerteros y beneficios sociales para el resto de la comunidad cada vez que realizamos compostaje. Así que si pensamos que solamente era hacer una huerta y producir nuestras propias hortalizas, ¿no? Nos faltaba algo más de información que nos ha estado aportando, ¿no? Tiene un impacto sobre no solamente el sistema propio, nuestra propia alimentación, sino sobre el ambiente en el cual nos desarrollamos con esto que vos mencionabas, ¿no? De empezar a reducir los insumos de origen orgánico para producir nuestro propio abono. Y esto tiene que ver cuando uno dice, este año me rindió un zapallal impresionante, una cantidad, tantos kilos de zapallo o tantos kilos de tomate. Bueno, eso, si bien es cierto que gran parte de esos kilos es agua, ¿no? El otro porcentaje tiene que ver con los nutrientes, y esos nutrientes son del suelo. Por eso que a veces son cosas que no tomamos en cuenta. Esto de la fertilidad, de la nutrición de los suelos y el aporte sistemático, ¿no? O sea, todos los años hacer aportes a través de abono, o estas otras que vos mencionabas, ¿no? Como es el caso de tener cobertura, el caso de utilizar abonos verdes. Ahora, ya tenemos más o menos un panorama. Tenemos las semillas, porque guardamos o porque tenemos el kit. ¿Cómo sembramos esas semillas? Mira, hay un video que te quiero pasar, Maxi, que vamos a verlo juntos, que un poquito viene hablando sobre esto. A ver, si se escucha, lo vamos a mirar. Bueno, parece que no sale el videito. Bueno, lo contamos. Bueno, lo contamos un poquito. Era un video de Cecilia Leonardi, una compañera de Mar del Plata, y en el que explica... Mirá, para que sea un poquito más fácil, te paso la otra filmina, dale. Así lo podés contar. Estaba muy bueno el videito, pero bueno, se los debemos para la próxima. Explica qué es una siembra al voleo, una siembra a chorrillo y una siembra a golpe. Esas son 3 maneras de distribución de las semillas dentro del lugar donde vayamos a sembrar. La siembra al voleo es una siembra en la cual distribuimos la semilla de manera uniforme, repartiéndola, como se ve en la primera imagen que está abajo, a la izquierda. La siembra a chorrillo implica sobre una pequeña ranura en el suelo, una zanjita, distribuir un chorrito de semillas muy fino que vaya dejando un camino por el cual van a después nacer las especies en fila, y la siembra a golpe implica dejar la semilla una a una en el lugar donde vayan a desarrollar. Podemos utilizar esas 3 formas de distribución de la semilla para distribuirlas dentro de un cajón en un almácigo, como puede ser sembrar un almácigo de lechuga al voleo, un almácigo de acelgas a chorrillo,
o un almácigo de arvejas a golpe, o también podemos usar las mismas 3 formas de distribución para sembrar un cantero, es decir, podemos sembrar al voleo, perejil, en un tablón, distribuyendo las semillas así al voleo. Podemos utilizar siembras a chorrillo en directa sobre los canteros para sembrar rabanitos, para sembrar rúcula, o podemos sembrar a golpe habas, arvejas, directamente sobre los canteros con la semilla. Esas son las 2 formas de siembra, directa y en almácigo, y hay 3 formas de distribuir las semillas sobre los canteros. Bueno, menos mal que teníamos este cuadrito para ejemplificar la tecnología puede fallar. Estaba muy bueno el otro videíto, capaz que después vemos la forma como lo colgamos, o si no pueden, creo que está colgado a través de YouTube. Me parece un detalle no menor, Maxi, es la profundidad de siembra de la semilla, porque la profundidad de las semillas también a veces determina, si bien podemos tener una semilla de excelente calidad, porque lo hayamos cosechado nosotros, pero tiene que ver con la profundidad. Como detalle o como regla para acordarse, es 2 a 3 veces lo que mide una semilla, tanto sea pequeña o grande, esto es así. Exactamente, sí. Si las especies o las semillas están sembradas muy abajo, el problema es que la planta debe de crecer mucho antes de poder salir por fuera de la tierra y poder realizar fotosíntesis y producir crecimiento. Y si las semillas están muy en la superficie, es muy probable que se deshidrate muy rápidamente, que los riegos no les sean muy útiles y que queden muy expuestas para el ataque de pájaros y algunos insectos. Entonces siempre hay que enterrar la semilla 2 veces el tamaño, 2 veces su tamaño. Esa sería la regla de profundidad de siembra. Bien, excelente, porque a veces uno dice, uy, no me salió nada la semilla, y capaz que la semilla se tuvo que tomar un colectivo para salir a la superficie y agotó toda su energía tratando de salir, y bueno, después cuando salió a la superficie ahí quedó. Pero es un detalle muy interesante para tenerlo en cuenta. Ahora, llegamos al invierno, vos dijiste, habías mencionado, ¿no?, los condicionantes para una huerta de invierno. Habíamos hablado de 5 horas de luz, habíamos hablado de la humedad, pero también habíamos hablado de la temperatura. La temperatura es un elemento muy importante. Habías dicho que por debajo de los 15 grados, o debajo de los 10 grados, empiezan a alentecer su crecimiento. Ya pasando esos 6 grados, las plantas en general detienen su crecimiento y es un gran problema. Ahora, ¿qué sistemas podemos tener en invierno adaptados y que sean accesibles, como una herramienta accesible, en una huerta como para que no sea un condicionante tan importante la temperatura? Bueno, principalmente para el manejo de la temperatura tenemos 2 opciones. La primera de las opciones sería generar una cobertura del ambiente, poniendo un plástico sobre la superficie, como puede ser el microtúnel que aparece ahí, un techo con malla antihelada sobre los cajones en la foto de abajo, o directamente un invernadero o un macrotúnel. Eso me permite elevar la temperatura del aire, me permite elevar la temperatura del suelo dentro del invernadero, y eso hace que las plantas o las hortalizas germinen más rápido y produzcan un crecimiento más rápido. Eso es una gran ventaja en invierno, pero tiene el costo de tener que tener estructura y plástico para poder darle cobertura. La otra estrategia que podemos tener para evitar que el suelo se enfríe tanto es mantener coberturas sobre el suelo orgánicas, como pueden ser de mulching, ya puede ser de paja o de acerrín o de mantillo. Eso va a evitar que el suelo reciba el daño de la insolación directa, reciba el daño del impacto de la lluvia y del riego, depende del sistema que se use para regar, y además va a hacer que la temperatura del suelo donde nosotros vamos a poner la semilla a germinar sea más estable, no se enfríe tanto a la noche y no se caliente tanto cuando le pega el sol, y eso nos permite una germinación más pareja y un poco más de éxito en la producción de plantas. Así que ahí están las estrategias para el manejo de la temperatura en los momentos invernales.
A veces no siempre tenemos la posibilidad de utilizar un plástico, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, en esta época lo que tenemos disponible son todos los desechos, por ejemplo, de las plantas o el tema de las hojas, sobre todo en las plantas caducas, que empiezan a tirar ahora en otoño-invierno las hojas. Bueno, podemos colectar esas hojas y utilizarlas como mulch o cobertura. Y a veces uno piensa que es solamente para el tema de nada más que de las malezas y eso, no, pero vemos que el mulch en sí, o el abono en este caso como cobertura, tiene un montón de beneficios. Ahora, algo que no te pregunté y un detalle interesante, cuando utilizo un mulch, sea pasto u hoja, digamos, ¿qué medida debería utilizar para que funcione según lo que vos mencionás, que sea como buffer ante las bajas temperaturas, que mantenga la humedad o que no nazca, en este caso, en las malezas? ¿Cuánto pasto, cuántas hojas debería echar? Ahí hay como dos diferentes medidas o dimensiones, y una cantidad de pasto se puede usar cuando nosotros usamos siembra. Si nosotros pusimos semillas, la cobertura no puede ser total porque necesitamos que esas semillas germinen y emerjan a través de la cobertura. Pero si nosotros usamos, entonces ahí no podemos exceder el centímetro de espesor de cobertura. Pero si nosotros tenemos un cantero en el que vamos a poner plantines que ya tienen 10 centímetros de desarrollo, podemos incluso cubrir con 3, 4 centímetros de cobertura, y nos permite tener muchísima más protección, y los plantines nosotros los vamos a colocar en la tierra y van a estar saliendo ya a través de la cobertura. ¿Se entiende? Correcto, correcto. Así que a tener cuidado entonces cuando haga el almácigo, cuando los huerteros hagan el almácigo, si es que van a utilizar cobertura para almácigo, estén atentos cuando empiezan a germinar para poder retirarla y que emerjan sin condicionante o sin presión para que puedan salir. Y si directamente ya hemos hecho un trasplante u otro tipo de siembra, sí, ahí tener en cuenta esto que vos mencionabas, la altura de esta cobertura, sea de hojas o de pasto. Y pregunta al paso, ¿puede utilizar como cobertura? ¿Qué es mejor, pasto verde o pasto seco, Maxi? Si es que utilizo pasto. Siempre es mejor utilizar pasto seco porque es material que está más estable y que no va a levantar temperatura, no va a fermentar. Entonces, seguramente sea más seguro para no generar algún producto de la fermentación que genere alguna toxicidad en las plantas, digamos. Siempre conviene hojas secas de los árboles, pasto que fue cortado con la máquina y se secó, y una vez que está seco lo incorporamos como mucho en los canteros. Bien, detalle interesante entonces. La hoja nunca hemos tenido problemas, pero a veces con el pasto uno tiene la costumbre de echarlo en verde y se nos escapa esto que vos mencionabas. Así que el material orgánico que vayamos a echar o vayamos a poner como cobertura tiene que estar estabilizado, ¿no? Haber pasado todo ese proceso para que no afecte a las plantas. Ahora, ya sabemos, tenemos la temperatura, tenemos en cuenta las condiciones que tenemos o las protecciones para realizar una huerta ante las temperaturas bajas. ¿Qué labores tengo que hacer yo en invierno, en una huerta? ¿Qué labores son las más importantes o que debería tener presente? Bueno, la primera de las labores que aparece mencionada son las carpidas. Carpir es la acción que realizamos con el sapín o con la azada o con el filo de la pala, ir cortando las especies espontáneas y rompiendo las costras superficiales que se pueden formar en los tablones para mejorar la aireación del suelo y mejorar la infiltración de agua cuando regamos o cuando llueve. Hay que tener en cuenta esas especies espontáneas que vamos cortando, pueden quedar sobre la superficie de los bancales para realizar aporte al mulch, y hay que tener cuidado si hacemos retiro de esas especies espontáneas para ordenar, digamos, o queremos sacarlas, de no llevar tierra, de no sacar tierra cuando rastrillan o cuando sacan los yuyos. Siempre es más recomendable irlas dejando y que se composten en el lugar que ir retirando, pero por ahí hay algunas especies que pueden mantener las raíces
y si quedan en los canteros prendan, como puede ser la gramilla rastrera, entonces algunas veces conviene retirar. La segunda de las labores que están mencionadas ahí es el raleo. El raleo consiste en eliminar plantas que están de más, que hemos sembrado de más. Las siembras al voleo o las siembras a chorrillo, generalmente es muy difícil regular la cantidad de semillas que estamos sembrando, y muchas veces nace una planta pegada a la otra, y dos plantas una al lado de la otra van a competir entre sí y no van a desarrollar de manera correcta. Entonces lo que hacemos es ir eliminando plantas que estén muy juntas, dejándolas a la distancia que corresponde. Es común hacerlo en remolachas, en rabanitos, en zanahorias, en especies que sembramos a chorrillo de forma directa sobre los bancales. Una alternativa al raleo puede ser el repique, que consiste en sacar la plantita, pero sacarla con cuidado e ir poniendo esas plantitas que nosotros sacamos en lugares donde la siembra haya fallado o en nuevos canteros para tener un cantero nuevo donde todavía no se había sembrado. El último de los labores que aparecen mencionados ahí es el riego. El riego en invierno es muy importante. Por ahí, más allá de que sea la temporada en que hay más humedad en el suelo, si hay deficiencias de riego, las plantas lo sufren. Las plantas sufren mucho más el frío cuando hay sequía. Así que es muy importante el riego. Recomendamos realizar riegos en momentos en los que después la planta tenga tiempo de secarse, digamos. Muchas veces regamos con manguera o con regadera las huertas y mojamos las plantas. Si la planta está mojada, es mejor, si la vamos a mojar, que después tenga tiempo de secarse, es decir, hacer riegos al mediodía para que la planta pueda secarse, que quede el suelo mojado y no la planta, y luego llegue la noche, que puede ser el momento en que caiga una helada y no agarra la planta recién regada, digamos, las bajas temperaturas nocturnas. Me quedo con estos dos conceptos que vos mencionabas, ¿no? De carpida y de riego. Riego, el hecho de no generar estrés en las plantas, porque normalmente pasan por periodos muy secos a periodos muy húmedos. Y es muy común ver que decir, bueno, le voy a dar agua para toda la semana, para que la planta tenga toda la semana, y ahí uno capaz que inunda y las raíces quedan inundadas. Sería como que una hora diga, bueno, esta semana me voy a tomar todo el agua hoy, así durante la semana no tomo agua, sería más o menos parecido. Por eso es que es importante esto que vos mencionabas, asegurar una humedad que tenga las plantas, que no pasen por periodos de estrés, ni demasiado seco, ni demasiado húmedo, que después se vea afectado en una pudrición radicular o en algún desarrollo de enfermedades causadas por hongo. Y la otra es la carpida, porque es muy normal ver esto que vos decías, carpir, juntar los yuyos, quizás con la pala ancha, cargan la carretilla y se van. Y lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es eliminando la primer capa, la capa más fértil, donde tiene mayor cantidad de materia orgánica. Así que, y además esto, la carpida, las hierbas espontáneas, ¿no? Yuyo, ¿no? Hierbas espontáneas que tenemos dentro de este sistema o ecosistema que vos mencionabas al principio, van a actuar como cobertura, porque en definitiva se van a incorporar en algún momento al suelo. ¿Qué otras labores culturales nos quedarían para hacer en una huerta de invierno, Maxi? Bueno, ya hablamos sobre la cobertura, las ventajas que tiene el mulch. Evita la deshidratación del suelo, evita el impacto de la gota de lluvia, se va descomponiendo la materia orgánica y va realizando aportes de nutrientes al suelo, genera estabilidad en la temperatura del suelo, entonces ya sabemos que la cobertura en invierno es una cuestión muy importante. Los tutorados, hay plantas de la temporada de invierno como las arvejas, que es fundamental que tengan algún tutor, que tiene zarcillos, que son una enredadera, que necesitan sostenerse de algún lado. Se puede poner una caña, se puede elegir la siembra de las arvejas contra alguno de los bordes de la huerta, utilizar los cercos como lugares para que se trepen. Otra planta puede ser el haba, las habas pueden necesitar tutorado, porque son plantas muy altas que se pueden quebrar. Y la última de las labores, normalmente en nuestros diseños de huertas agroecológicas, algunas de las poblaciones de plaga aparecen, generan algún inconveniente
y en ese caso es necesario tomar alguna medida. Principalmente como estrategia utilizamos la preparación de purines o de preparados naturales para el manejo de plagas y enfermedades. Ya vamos a ver en la próxima filmina cuáles son las estrategias que tomamos para que las plagas y las enfermedades no desarrollen en nuestras huertas. Es decir, que nunca mi huerta tenga una plaga, pero si la plaga aparece, la recomendación es utilizar preparados naturales y no ir a utilizar productos químicos que pueden generar problemas en la salud de la familia. De todos modos, a esto que vos mencionás, Maxi, con lo que es, recién mencionabas en la filmina anterior, prevenir, ¿no? Cuando funciona como ecosistema, si bien es cierto que a veces uno puede de alguna forma utilizar algún bioinsumo, estos bioinsecticidas o biofungicidas que actúan de forma natural sobre las plantas, siempre es mejor tener prácticas culturales para que nos, digamos, que permitan prevenir de alguna forma el ataque de insectos o el ataque de alguna enfermedad de hongo. Siempre es mejor eso antes que echar manos. Y bueno, si no nos queda otra, utilizamos algún producto de origen natural o bioinsumo, como le llamamos, como para poder mitigar esa plaga o atenuar el impacto de una enfermedad. Y ahí veo que en realidad, cuando hablamos en ecosistema, hay como pilares fundamentales como conocer la fauna que nosotros tenemos de insectos y la nutrición que vos mencionabas hoy. Sí, en principio hay 3 razones por las cuales un organismo que está en la huerta se convierte en plaga. Es decir, cualquier organismo no es plaga por sí. Un insecto que se alimenta de lechuga no es una plaga. Una plaga es un montón de insectos que se alimentan de lechuga perjudicando la producción de la familia. Entonces, para que haya una plaga tiene que haber muchísima cantidad de insectos que puedan hacer un daño. El insecto en sí puede ser que esté en la huerta y no sea dañino porque consume un pedacito de hoja y con eso es suficiente. Existen 3 razones por las cuales un insecto que se alimenta de las hortalizas puede aumentar mucho su población, es decir, multiplicarse en grandes cantidades y convertirse en plaga. La primera de las razones puede ser que por alguna de las prácticas que los huerteros hayan realizado, hayan desaparecido los enemigos naturales de ese insecto, es decir, los insectos que se dedican a comerse al insecto que se come nuestras verduras. Ahí aparece la foto, vaquitas de San Antonio, moscas predadoras, una crisopa, sílfidos, las parasitoides de pulgones. En esa foto aparecen algunos de los enemigos naturales más comunes. Lo que sí tenemos que saber es que esos enemigos naturales van a estar en nuestras huertas siempre y cuando nosotros tengamos algunas prácticas que hagan que ellos puedan desarrollar su ciclo de vida en la huerta. Para eso es fundamental que haya asociaciones de cultivos, que haya rotación de cultivos, que en nuestra huerta tengamos flores durante todo el año, porque estos insectos cuando no tienen, los insectos a los cuales se dedican a comer, que son los que se comen la verdura, se alimentan como alimento complementario de polen, y entonces siempre tiene que haber flores. Ahí te interrumpo, Maxi, ahí te interrumpo y ahora entiendo entonces por qué los kits que a veces retiramos, que vienen del programa de primavera-verano o de otoño-invierno, vienen flores. Y uno dice, ¿para qué vienen las flores? Que querrá que tengamos un cantero lindo. Por ejemplo, en primavera-verano vienen los copetes. Y el otro viene en esta época, que ahora junto con el kit, lo que es la caléndula. Así que la función esencial, cuando uno recibe el kit o guarda semilla, es tenerla presente dentro del sistema. Y ese era el objetivo. Claro, la función de las flores es la atracción de insectos benéficos a nuestra huerta. Insectos benéficos pueden ser polinizadores o predadores de insectos que se dedican a comer a los cultivos. Entonces, esa sería la primera razón de que apareció una plaga, de que su enemigo natural no estaba. Para que su enemigo natural, el enemigo natural de esa plaga esté, nosotros tenemos que darle las condiciones necesarias. Poner flores, poner arbustos, asociar los cultivos, hacer rotaciones adecuadas, y con eso garantizamos que estos insectos benéficos tengan un lugar donde vivir, donde desarrollarse, y que estén presentes en nuestra huerta. La segunda razón por la cual una plaga puede aparecer, es decir, un insecto que se dedica a comer las verduras se multiplique en demasiada cantidad, es que yo cometí un error en el diseño y sembré demasiada cantidad de la especie o de la hortaliza de la cual él se alimenta en un cantero, como por ejemplo la foto 2, la segunda foto que está a la derecha arriba,
ahí vemos un cultivo de lechuga. Si un insecto que se dedica a comer lechuga llega a ese lugar, lo primero que va a pensar es: yo acá no tengo límite para dejar descendencia, porque la cantidad de alimento que pueden tener mis descendientes es infinita. Entonces lo que hace, ni bien llega, es empezar a multiplicarse en grandes cantidades, porque sabe que no hay un problema, una limitación respecto a la alimentación de su descendencia. Si cuando llega encuentra un cultivo diverso, con asociaciones y con diferentes flores, además de encontrar a los enemigos naturales que los van a empezar a depredar, ni bien lleguen los insectos plaga, se van a encontrar con que es más difícil encontrar el alimento al cual se dedican a comer. Entonces, no solamente las asociaciones son importantes para atraer enemigos naturales, sino también para generar confusión y para limitar el desarrollo de los organismos plaga. La última razón por la cual una planta puede ser atacada por una plaga o por una enfermedad es la nutrición que tiene esa planta. Todos sabemos que una persona sana es mucho más difícil que contraiga una enfermedad, y entonces esa misma lógica se puede aplicar a una planta o a un vegetal. Todas las hortalizas que se enferman es porque antes de recibir una enfermedad o antes de recibir el ataque de una plaga o de un insecto, tuvieron un problema nutricional. Los desbalances en las nutriciones producen que las plantas sean sensibles o que sean posibles de ser atacadas por insectos o por enfermedades. Entonces, un suelo sano, un suelo bien nutrido, un suelo con mucha biodiversidad, con insectos, con desarrollo de microorganismos, con materia orgánica, con aporte de fertilizaciones orgánicas como puede ser el compost, es un suelo que va a producir hortalizas que no se enferman. Entonces es tan importante que no haya insectos plaga, que sería lo que todos queremos. Es tan importante para lograr eso tener una planta sana y tener los enemigos naturales, o darle el lugar de refugio donde se multiplican a los enemigos naturales, para por los dos lados poder disminuir la cantidad de enfermedad. Si todo este diseño tiene un error o tiene algún desbalance y aparece una plaga, recién ahí vamos a pensar en hacer un preparado natural o algún bioinsumo para el control de los insectos que hayan tenido una población muy alta. Porque si nosotros no pensamos en todo el diseño, lo que nos termina pasando es que utilizamos el bioinsumo como si fuera un producto de síntesis, es decir, aplico el bioinsumo, mueren algunos organismos plaga. Como los enemigos naturales todavía no están, como no hay un buen diseño en la huerta y como la nutrición en el suelo no es bueno, ese organismo plaga va a volver a desarrollar y vamos a tener que estar todo el tiempo haciendo control de un insecto o de una enfermedad, solamente porque nuestro sistema no tiene un equilibrio y no se puede autorregular. ¿Se entiende? Claramente, porque funciona como un ecosistema, que es lo que vos mencionabas, ¿no? El ecosistema funciona de esta forma, con estos parámetros donde hay biodiversidad, donde hay una rotación, donde hay una asociación, donde hay elementos que nos permiten replicar los procesos naturales, que es lo que vos mencionabas al principio. Pero también queda claro una cosa: si no tenemos un buen suelo, un suelo bien nutrido, sano y nutrido, no vamos a tener una buena cosecha de hortaliza y por ende nuestra alimentación tampoco va a ser una alimentación sana y saludable, porque si no tenemos un suelo saludable, un suelo fértil, evidentemente el resultado posterior o el resultado final, que es queremos tener nosotros una alimentación, quizá esas hortalizas, verduras sean deficientes en algún nutriente que pueda faltarle al suelo. Qué interesante todas estas cosas que vos mencionás. Así que, como para ir pensando, ¿no?, en lo que es una huerta de invierno, una de las cosas que habías hablado vos, que tenemos que pensar en una planificación, como un sistema, pensarlo como réplica de un sistema. Tenemos que elegir bien el lugar, la cantidad de horas de sol que nosotros tenemos que pensar, tenemos que tener un buen aprovisionamiento de agua. Después los condicionantes, no solamente la luz, sino también la temperatura. Supimos cómo sembrar las semillas, a qué profundidad, cuáles iban en directa, cuáles iban en albácigo, de qué forma podíamos hacerlo, los sistemas de protección, las labores culturales. Pero ahora nos encontramos en un periodo, después de haber escuchado
lo que vos mencionabas sobre la estabilización del ecosistema, ¿no? Cómo hay que tener presente y conocer la fauna que nosotros tenemos. No todas las vaquitas son malas, hay que empezar a conocerlas. No todos los bichos son malos, hay que empezar a conocerlas. Es bueno dejar algún cantero de suyo para que se fomente un poquito ahí la biodiversidad, o lugares donde no los toquemos, que sean biodiversos en cuanto a la fauna y haya diversos insectos y diversas espontáneas que permitan ahora un intercambio o un control entre las mismas especies. Pero ahora estamos en una época donde estamos saliendo de lo de verano. Tenemos algunas especies que todavía están en pie de verano y algunas que ya hemos hecho almácigos en invierno y algunas que ya hemos sembrado. Pero también hay algunas especies que si no tenemos en cuenta, ya medio como que se nos pasa la fecha, y si las sembramos a esas, por ejemplo, algunas semillas que hemos guardado o algunas que vienen del kit, no vamos a tener producción. Así que contame bien, Maxi, cómo hacemos en esta transición de la huerta de verano a invierno y qué cosas tenemos que tener presente. Bueno, en principio vamos a empezar contestando la primera pregunta. ¿Qué es lo que ahora debería haber en la huerta? Si nosotros somos una familia que produce hortalizas desde ya hace mucho tiempo, somos ordenados y realizamos las siembras en tiempo y forma, en este momento podemos tener un poco de resabio de la huerta de primavera. Es decir, puede haber zapallo, puede haber algunos morrones que todavía no cambiaron de color, berenjena, o sea, el final de o batatas, el final de la temporada de verano. Lo que debe haber además es o los plantines ya listos para ser trasplantados o ya trasplantados todos los plantines de crucífera, es decir, brócolis, coliflores y repollos son especies que hay que haberlas sembrado ya antes de esta fecha. También debería de estar sembradas las remolachas y las zanahorias, porque son especies de ciclo muy largo y necesitan ya tener un desarrollo de un mes y medio, antes de que empiece la temporada fría. Entonces, ya deberíamos tener ese grupo de especies en la huerta desarrollando. Después, ¿qué es lo que estamos plantando ahora? Este es el momento para llevar adelante las siembras de las verduras de hoja, perejiles, lechugas, acelgas. Ya podríamos haber plantado, pero también tenemos en este momento la oportunidad de plantarlas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer más adelante? ¿Cuáles son las especies que vamos a sembrar luego? Generalmente vamos a dejar para sembrar últimos los ajos, las habas y las arvejas, que son las especies que permiten ser sembradas más entrado el frío. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que para que la huerta funcione de manera ordenada y cíclica, lo que tenemos que realizar es una buena planificación. Es decir, como decía hoy Marcelo, las familias deben de dibujar un esquema de la huerta, ponerle números o nombres a los canteros y saber qué sembró el año pasado en ese cantero y pensar qué es lo que va a sembrar este año, porque de eso implica saber en qué momento tengo que cosechar lo de verano para que me deje libre para poder sembrar lo de invierno. Es decir, si yo tengo un cantero sembrado con zapallos o con batatas, no puedo pensar que en ese cantero voy a poner las crucíferas, brócolis, coliflores, porque los tengo que sembrar cuando todavía no los coseché. Entonces, para poder realizar una huerta completa, lo que hay que hacer es planificar y ordenar el lugar que van a ocupar las especies y poder saber los ciclos, en qué momento esa especie me deja libre el cantero para trasplantar. Si es un ciclo medianamente largo y no voy a poder hacer la siembra en tiempo y forma, lo que tengo que hacer es los plantines en un almácigo, ponerlos en maceta, tenerlos creciendo, y cuando cosecho ya pongo una planta que tenga el nivel de desarrollo importante para poder aprovechar mejor ese espacio, pero no puedo pensar en poner semillas una vez que ya se pasó la época de siembra de cada una de las especies. Bien, así que es importante tener esto en cuenta, vos que mencionabas. Igualmente, nuestra zona de influencia donde nosotros estamos trabajando es la zona Cuenca del Salado. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque cuando vos mencionabas algún tipo de remolacha, de coles, seguramente en otra zona les permita todavía poder sembrarlas, pero en nuestra zona, por recomendación donde nos encontramos, la zona Cuenca del Salado, vendría a ser Buenos Aires sur-centro, ¿no? Más sur-centro,
bueno, nuestra recomendación con respecto a estas variedades que nosotros trabajamos, por ahí es recomendable no sembrarla y dejarla para el próximo año, porque si no, se nos va indefectiblemente a florecer y va a ser trabajo de gusto, tiempo de gusto, y uno siembra para poder consumir todas estas hortalizas. Así que excelente un poquito todo el panorama que nos has dado. Y cuando vos decías, a veces uno puede adelantar, ¿no? Me habías comentado que, por ejemplo, en el tema de los coles, podemos deshojar un cultivo que está en pie en abril, marzo, abril, como es el tomate, que ya se está yendo, pero anticipadamente podemos ponerle otra especie abajo, o sea, lo deshojamos. ¿Cómo sería esto que me habías comentado? Claro, las crucíferas que son de ciclo muy largo, las vamos a poner en un cantero donde había tomate, el tomate tiene cañas, está tutorado y generalmente tiene un crecimiento de que la parte donde la fruta y las hojas aún están creciendo en esta época es la punta, la parte más alta de la planta, y las partes bajas se van secando las hojas. Entonces, para poder adelantar la siembra de las crucíferas, lo que hacemos es deshojar la base de los tomates. A esa planta la dejamos solamente el tallo y las hojas y los frutos que están arriba los podemos dejar un tiempo más y vamos adelantando y plantando las crucíferas debajo de las plantas de tomate. Una vez que caiga una helada y la planta de tomate muere, puedo retirar las cañas y las plantas y ya me quedó el cantero todo sembrado con los brócolis o los coliflores que yo quería plantar en ese cantero. Es una estrategia de superponer las dos temporadas para poder ir haciendo un uso más eficiente del espacio, que por lo general en las huertas domiciliarias es escaso el lugar donde se pueden producir alimentos, entonces está bueno que siempre vayamos haciendo un escalonamiento de cultivos que nos permitan tener los canteros siempre en producción. Claro, y hasta cierto punto es también como una asociación indirecta, ¿no? Que estamos haciendo en ese sentido. Maxi, queremos agradecerte, bueno, ahí mostraba la importancia de la planificación. Quiero agradecerte este taller que has compartido, ¿no? ¿Cuántas herramientas nos has dejado que podemos tener en cuenta al momento de realizar una huerta de invierno, ¿no? No solamente uno tiene que ver la semilla en sí o el espacio, sino también el ambiente. Hay que pensar en esto, en el ambiente, en el ecosistema que uno va a hacer, porque no es solamente un sitio productivo, es un ecosistema donde uno está replicando y hay especies como flora y fauna donde interaccionan entre sí. Y a veces es determinante esto que las plantas sean sanas, en el sentido que no tengamos un ataque masivo de insectos que se convierten en plaga por competir entre nosotros por quién consume primero, o el ataque de enfermedades, ¿no? Que después obviamente produzcan la muerte de las plantas. Muchísimas gracias por la participación. Ahí dejamos los contactos por si se quieren comunicar con cada uno de nosotros, o bien en la parte de abajo puede contactar a cualquier extensionista del programa ProHuerta más cercano a su localidad. Puede entrar a la página y fijarse según la localidad que vive cada uno, que esté viendo después este video. Y bueno, contactarse si tiene alguna consulta o bien escribirnos al mail que se detalla ahí con alguna consulta que tenga, bueno, en la medida de lo posible dar respuesta. Y nuevamente agradecer al soporte técnico que hemos tenido hoy, tanto a María como Leandro, que nos han permitido poder llevar adelante esta charla. Maxi, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, Marcelo, gracias. Hola, soy Román Larralde, el cocinero de Odiseo, restaurante, y acá vamos a presentar una cazuela ovina que utilizamos la pulpa, cortándola en cubos grandes para aprovechar los jugos, los sabores, poca grasa en lo posible, desgrasamos bien para que no caiga pesado. Utilizamos hierbas y verduras de estación, esta es recomendable para otoño e invierno, la podemos hacer todo el año. Bueno. Usamos puerro en este caso, verdeo, zucchini, zapallitos, berenjenas, cebollas. Traté de cortar todo grande, cosa de que no se pierda y cuando estemos comiendo disfrutemos de las texturas y los sabores. Fue lo elegido para esta, romero y salvia, tomillo y orégano fresco va muy bien también. Doramos con un aceite de ajo. Doramos poco, incorporamos rápidamente la carne para que todo genere un fondo sabroso.
y se vaya cocinando todo parejo. Pues tenemos un caldo de verdura que le vamos agregando vino blanco, así me forma y resalta los sabores, van definiendo todos los sabores. Condimenté con romero y salvia, sal, pimienta, páprica y ají molido que me dan el picor y el sabor. Y ahí estamos con la variación, el caldo y la variante de colores presentados.